Primera de Pedro 2:9. Lo voy a leer en la versión Nueva Internacional. Dice Primera de Pedro 2:9. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y he visto otras versiones de la palabra que dicen son una familia escogida, son un pueblo escogido, un linaje escogido. Y dice que somos escogidos, pero no es para que digamos y vivamos felices para siempre, sino para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de la oscuridad a la luz. Casi todos los que estamos aquí, el Señor nos rescató de la oscuridad. Y Él nos escogió, no para ser felices para siempre, sino para que anunciemos a otros lo que nos pasó a nosotros. Y eso es lo que vamos a cantar empezando esta mañana. Somos el pueblo de Dios, así que cantemos conociendo lo que estamos cantando.
Aproveche este tiempo y salude a sus hermanos y hermanas en esta mañana. Qué bueno, Dios les bendiga, Dios les guarde. Para los que no me conocen todavía, mi nombre es Oscar Ortiz, pastor de Iglesia Nueva Esperanza. Para nosotros es un placer que estén aquí con nosotros en esta mañana y a aquellos que nos ven también a través del internet. Dios les bendiga mucho. Es mañana de bendición, es mañana de recibir palabra del Señor, ¿ok? Ya en la tarde pues podemos hablar de cómo Puerto Rico le ganó a México en el béisbol y todo eso. Eso lo podemos hablar más tarde. Pero ahora vamos a sacar tiempo para adorar a nuestro Dios, para recibir palabra. Hoy vamos a seguir hablando cómo Dios sigue preparando el terreno, cómo Dios sigue preparando la obra para que su palabra llegue a los gentiles. Vamos a estar hablando en Hechos capítulo 10. Así que vamos a preparar nuestro corazón y entender, ¿verdad?, de que la palabra del Señor es para todo aquel que reconoce que su Hijo es el Hijo de Dios, que su muerte en la cruz nos trae salvación, y no hay nada que pueda limitar el que Dios alcance a aquellos a los que Él quiere. No nos toca a nosotros decir quién sí y quién no, eso lo dice el Señor. Amén. Así que vamos a orar y vamos a continuar entonces con nuestro servicio de adoración. Padre bueno y santo, gracias por esta mañana. Gracias porque a pesar de que está un poco fresca, un poco nublado, y cambió la hora, Señor, tú nos levantaste, tú nos diste el ánimo y nos permitiste llegar a este lugar para adorar y bendecir tu nombre. Gracias, Dios, porque estás aquí con nosotros. Te pedimos, Padre, que tu gracia nos siga alcanzando, que tu perdón siempre se haga presente en nosotros y que a través de esa presencia, Dios, nosotros entendamos y tengamos la urgencia de compartir tu mensaje a otros. En tu mano ponemos nuestras cargas, en tu mano ponemos todo aquello que nos pueda distraer en esta mañana y nos enfocamos únicamente en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Ven, es hora de adorar a nuestro Señor Jesús. Abre tu corazón a Él, a su majestad. Todos confesaremos que Él es Dios. Recibirás grandes cosas. Póstrate al Señor y tendrás un tesoro eterno. Si escoges su amor, el amor de Jesús. I will honor you and praise your name, for you are my God. You do such wonderful things. Isaiah 25:1.
creo en ti. Levanto mis manos a ti, Señor, porque yo creo en ti, porque eres milagroso, Señor, porque desciendes poder, grande eres, Señor. Creo en ti, lléname de tu presencia, maravilloso eres, Señor. Recibe toda la gloria y toda la honra, precioso Hijo de Dios. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia, haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Gracias, Padre. Te damos gracias una vez más, Señor, porque lo que haces, Señor, y lo que harás en nosotros, Señor, sabemos que nos preparas, Señor, cada día, Padre. Y esta mañana te damos gracias y
Bendecimos a nuestro pastor, Señor, que trae tu palabra, Padre. Abre nuestros oídos, Señor, nuestros oídos espirituales también, Padre, para aprender de tu palabra, Señor, y llevarla a esos que no te conocen, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo oramos. Amén. Buscamos en estas Biblias, en el libro de los Hechos, capítulo 10. Libro de los Hechos, capítulo 10. Y hoy vamos a ver, hemos estado hablando cómo Dios va preparando el camino para llevar su palabra. Hemos visto cómo Dios ha tenido que corregir el corazón y el pensamiento de sus siervos. Ha tenido que corregir y cambiar y salvar el corazón aún de aquellos que no eran creyentes, como Saulo. Estuvimos hablando de eso hace unos domingos atrás. Y hoy vamos a ver cómo aún todavía dentro de sus propios discípulos hay cosas que corregir en su corazón, en su pensamiento, cosas que Dios va a seguir revelando. Y vamos a seguir enfocándonos un poco más en Pedro. Y vamos a ver cómo Pedro, al igual que nosotros, a veces nos sentimos perdidos, sentimos que las cosas no hacen sentido, pero en el nombre del Señor, ¿verdad? Para el Señor, Dios tiene un plan perfecto, para Dios todo está muy organizado, está todo muy bien escrito. Así que vamos ahí en el 10, versículo 9, capítulo 10, versículo 9 del libro de los Hechos. La palabra de Dios dice así: el día siguiente, mientras los mensajeros de Cornelio se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar. Era alrededor del mediodía y tuvo hambre. Pero mientras preparaba la comida, cayó en un estado de éxtasis, vio los cielos abiertos y algo parecido a una sábana grande que bajaba por sus 4 puntas. Y por el momento vamos a dejarlo ahí. Ya después vamos a seguir leyendo un poco más. Pero vemos entonces cómo Dios está preparando el camino, cómo Dios está llevando a cabo su obra. Ya vimos la semana pasada Dios hablándole a Cornelio, diciéndole, ¿sabes qué? Tu oración, tu ofrenda ha sido de mi agrado. La he recibido y te voy a contestar. Envía a alguien y busca a este hombre llamado Pedro. Y Dios da unas instrucciones muy exactas. Va a estar en la casa de Simón. Dígale que vengan, que me es necesario. Estos hombres fueron directos a donde Dios los había enviado. Pero por otro lado, esto es como una película, ¿verdad? Dice, oh no, tengo que ir a buscar a mi amada, ¿no? En la película. Y cambia el tiro de cámara, y entonces van al otro lado de la escena y está la amada allí, la tienen secuestrada o la tienen, ¿verdad? Que se la quieren llevar para otro lado. Algo así es lo que está ocurriendo aquí. Está Cornelio y de repente cambia la historia y cambia a Pedro, al que van a buscar. Así que tenemos a Pedro aquí al otro día. Y Dios, mientras prepara el camino para alcanzar a otros, Dios va a hacer cosas muy, muy peculiares en nosotros. Número 1, Dios nos va a impulsar a orar. Dios nos va a impulsar a orar. Número 2, Dios nos va a revelar su plan por medio de esa oración. Y Dios va a corregir nuestro corazón para que nosotros podamos realizar la obra que Él nos está pidiendo que realicemos. ¿Ok? Así que la primera, Dios nos va a impulsar a orar. A la mañana siguiente, dice aquí, Pedro estaba en la hora del mediodía. Y usualmente los judíos, y la práctica usual era orar en la mañana y orar en la tarde. ¿Verdad? ¿Cuánto diríamos aquí que usted nomás come en la mañana y luego se salta el almuerzo y come hasta la tarde? No, ya los vi que se pusieron verdes y tuvieron el desayuno, ¿verdad? Diríamos que es mucho tiempo sin ingerir alimentos. Y sabemos lo que va a pasar en nuestra barriga, y sabemos lo que va a pasar en nuestra cabeza
algunos se transforman en Hulk, otros se transforman en Dr. en Mr. Hyde, Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Todos tienen su manera de reaccionar al hambre. En estos días me acordé del anuncio de esos de sneakers. ¿Han visto muchos? Pues hay uno nuevo. Está el hombre en la cama y no te preocupes, le dice el doctor, vamos a resolver esto. No te preocupes. Fue solo un error. Y de repente suena un celular y se ve la imagen del celular dentro de la barriga del paciente. El doctor tenía tanta hambre, estaba haciendo operación con hambre, que olvidó el teléfono celular dentro del estómago del paciente. Entonces él dice, un momento, tengo que atender esta llamada. Y le hace así en la barriga y dice, mi amor, tengo un problema con el teléfono, te llamo luego. Todos sabemos lo que ocurre con nosotros cuando nos da hambre, y espero que el Señor tenga control de ustedes, el Espíritu Santo los controle en momentos de hambre. Sí, mi hija se pone así un poquito a veces. Se transforma en Hulk, en She-Hulk. Así que a Pedro le entra un gran hambre al mediodía. Ese hambre que nos da a nosotros también. Pero Dios está siendo intencional en esto. Digamos que hasta Dios acomodó todo para que el almuerzo no estuviese a tiempo. Dice que está esperando por el almuerzo, o sea que no está listo. Sin embargo, la reacción de Pedro no es, déjame sentarme en el celular a jugar un poquito a chequear el Facebook o a ver qué es lo que está pasando en la vecindad, sino que Pedro es movido por el Espíritu Santo a orar. Y aquí vimos la importancia que es aprovechar el tiempo. A veces nosotros tenemos tiempo de más. Y yo soy culpable de eso. A veces el tiempo extra prefiero pasarlo o acostado, o mirando a alguien en el tele, o aprovecho y hago una llamada, ¿no? Pero en ocasiones es bueno que si Dios nos está dando ese tiempo extra, pasemos el tiempo orando, buscando su presencia, buscando la guía del Señor. No existe una hora perfecta para orar, no existe la hora ideal para orar. El momento ideal para orar es el momento en que lo hacemos. El momento perfecto para orar es el momento que doblamos rodillas o nos sentamos en la sala o en la cocina o en el porche y vamos en comunión con nuestro Dios. Ese es el tiempo perfecto para hacerlo. El tiempo perfecto ideal para orar es el tiempo donde Dios, por circunstancias o por acciones de gracia, nos lleva ante su presencia a orar. Ese es el momento perfecto para hacerlo. No limites la oportunidad de venir a los pies del Señor. No limites la oportunidad de venir ante la presencia del Señor. Especialmente cuando sabes que lo necesitas más. Y a veces nos limitamos. Estamos en situaciones, estamos en problemas, estamos muy ajorados en el día y sabemos que lo que necesitamos es una buena oración para decirle, Dios, confío en ti. No puedo, dependo de ti en este momento. Pero nos rehusamos. Nos rehusamos a venir a Dios y reconocer que necesitamos de Él. Y vemos aquí que tal vez Pedro no fue a orar a Dios y decirle, Dios, dame una visión. Pedro no estaba pensando, caramba, tal vez Dios me quiera decir algo hoy. Déjame chequear mi correo electrónico. Pedro, como usualmente lo hacía de la misma manera que Jesús le enseñó, tomó este tiempo simplemente para relacionarse con Dios, para conectarse con Dios. Y Dios en ese momento le contesta con una visión. Así que, aunque no sea nuestra intención recibir una gran visión o un gran mensaje, es importante que nosotros vayamos a orar o pasemos tiempo orando, porque uno nunca sabe cuándo Dios nos tenga ese mensaje. No sabemos lo que recibimos, no sabemos lo que vamos a recibir, no sabemos lo que vamos a tener luego de su oración, pero tenemos que hacerlo. No hay mejor manera en la cual Dios va a poner trabajo en nuestras manos, no hay mejor manera en la que Dios va a poner bendiciones en nuestras manos, no hay mejor tiempo en que Dios va a dar instrucciones importantes en nuestra vida que a través
de ese tiempo de oración. ¿Y por qué lo hacemos? Pastor, ¿por qué tanto la insistencia en la palabra de orar? Bueno, ahí sí está la pregunta. La palabra nos insta, nos llama, nos mueve a que oremos. Pero aquí les tengo por lo menos unas 4 cosas. Hay muchas cosas por las cuales hay que orar, pero podemos llamar 4 básicas, ¿no? Que por las cuales debemos orar. Número 1, porque Dios pide que oremos y porque Jesús nos dio el ejemplo de ir ante Él en oración. Número 2, es la manera en que Dios ha diseñado para que recibamos lo que necesitamos. Dios sabe lo que necesitamos, Dios sabe lo que nos aqueja, Dios sabe lo que nos hace falta, pero esta es la manera en que Él ha diseñado el hecho de proveer a nuestra vida, que vengamos ante Él y pidamos. Porque lo que pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús, siempre y cuando sea su voluntad, se nos será dado. Y aquí estoy hablando de salud, estoy hablando de ayuda, estoy hablando de fuerza, estoy hablando de pedir paz, de pedir guía. Dios sabe que lo necesitamos, pero Él quiere que vayamos a Él y le pidamos. Ustedes, los que tienen hijos, saben. ¿Qué usted prefiere? ¿Dejarle los $5 en la mesa de la casa todas las mañanas o a usted le gusta que Él venga donde usted se los pida? ¿Verdad? Aunque a veces le dé 3 en vez de los 5, ¿verdad? Eso todo depende. Nosotros queremos que haya una interacción, que haya una relación. Este es relacional. Y a veces le decimos, ¿qué tú te crees? ¿Que yo soy un banco? Que nada más vienes a pedirme dinero. ¿O qué tú crees? ¿Que yo soy esto? Que nada más vienes cuando necesitas ayuda. Porque es que aun cuando vemos que nuestros hijos están en necesidad, queremos que por ellos mismos salga la iniciativa de venir y pedir esa ayuda, de relacionarse con nosotros. Número 3, es la manera en que ponemos nuestra confianza. El entregar nuestras cargas y nuestra ansiedad a Dios. Es algo voluntario, es algo donde le estamos diciendo a Dios en humillación, Dios, te necesito. Confío en ti, confío en mi vida, confío en mi familia, confío en mi trabajo, confío lo que sea que Dios ha puesto en tus manos hacer. Confío en mis estudios. En la oración es que reconocemos la necesidad y esa dependencia de tener a Dios. Es por eso que vamos a orar. Es importante que oremos. Y número 4, es la manera en que nos preparamos para el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Y usted dice, ¿y cómo es eso? En oración vamos ante la presencia de Dios y parte de esa dinámica nosotros estamos buscando la santificación. El ser más como Cristo, el que Dios cambie en nosotros aquello que no permite que realicemos su voluntad. A través de la oración ocurre también un proceso de transformación en nuestra vida, que es parte de la santificación, de transformación. Nuestros pensamientos cambian, ya estoy diciendo no depende de mí, depende de ti, ya nuestra manera de ver las cosas va cambiando. El Espíritu Santo dirige nuestra oración para que esa oración sea agradable a Dios. Hay un proceso de transformación en nuestro pensamiento, en nuestro corazón. Y también Él nos guía para llevar a cabo su obra. Esa obra la cual tiene que realizarse para que entonces llegue el día en que Jesús venga por nosotros. Él nos ha dado una responsabilidad y nosotros nos estamos preparando para la venida de Cristo. Y en oración es donde buscamos la guía para poder realizar esa obra. Y cuando Cristo venga y nos pregunte, ok, ¿cómo hiciste? ¿Cómo te fue con lo que encargué en tus manos? Nosotros podemos decir, Dios, esto fue lo que hice, por tu gloria y por tu poder. Amén. Así que no es casualidad entonces que luego de esta oración, Dios revelara a Pedro lo que quería decirle. Dios trajese esta visión a Pedro. Así que ya vimos que en primer lugar, cuando Dios se prepara para llevar su palabra, nos impulsa a orar, número 1. Y número 2, entonces, nos revela su plan. Versículo del 11 al 12. Vamos a leerlo aquí rapidito.
capítulo 10, 11 y 12. Entonces Pedro vio los cielos abiertos y algo parecido a una sábana grande que bajaba por sus 4 puntas. En la sábana había toda clase de animales, reptiles y aves. Luego una voz le dijo: levántate, Pedro, mátalos y come de ellos. Mátalos y come de ellos. Qué increíble, ¿no? Con el hambre que este hombre tiene en este momento, esperando la comida, digamos que se desmayó del hambre y Dios aprovechó y le dio la visión. ¿Ok? Yo me hubiese desmayado también. Y Dios pone frente a él animales que por la ley no son permitidos comer, por la misma ley que Dios les había dado al pueblo de Israel. Fue por medio de la oración que Dios reveló esta visión a Pedro. Hemos estado hablando de cómo Dios ha ido transformando la vida de personas para continuar cumpliendo su propósito y su voluntad. Vimos ya al samaritano, a los samaritanos, donde Felipe fue y les predicó. Vimos a Ananías, siervo del Señor, que le dijo: ve y habla con Saulo. Vemos a Saulo, que Dios lo alcanzó en el camino, y ahora tenemos a Pedro. Sí, el discípulo de Dios. Este discípulo que todavía habían cosas en su corazón que no permitían que la obra de Dios avanzara tal y como Dios lo había diseñado. Así que Dios quiere cambiar estas cosas en Pedro. Dios quería que él tuviera la actitud correcta ante la instrucción que le iba a dar. Todavía en Pedro había prejuicios, había percepciones que, al igual que Saulo, fueron inculcadas en su corazón por medio de la cultura y la religión. Recuerden, hermanos, no importa cuántos años nosotros llevemos en el Evangelio, todavía hay cosas en nuestro corazón y en nuestra mente que Dios quiere cambiar y transformar para que su obra siga expandiéndose alrededor de nosotros. No porque llevamos 4, 5, 6 y sigamos sumando años en el Evangelio, quiere decir que ya hemos alcanzado esa perfección, que ya hemos alcanzado esa santidad. Todavía hay cosas en nosotros las cuales Dios quiere corregir. Y aquí los tiempos de Dios son perfectos. Y Dios quiere preparar a Pedro antes de que lleguen estos hombres. Recuerden que estos hombres vienen en camino. Y Dios quiere preparar a Pedro antes que ellos lleguen. Una vez más vemos cuán bien orquestado, cuán bien organizado Dios lleva a cabo su plan. Estos hombres están de camino, así que Dios, por medio de esta visión, prepara el corazón del discípulo. Y en las sábanas pone estos animales cuando él está bien, pero bien hambriento. Le presenta a Pedro un sinnúmero de animales de la tierra y aves. Desde animales que según la ley Dios se podían comer, pero animales particularmente de los cuales no se podían comer y se consideraban impuros. Y eso ya en su casa hace la tarea y lo puede leer en Levíticos 20, del 26 al 25. Dios le da una instrucción a su pueblo de que no deben comer de esos animales impuros. En el contexto de esto, hay una razón particular por la cual Dios pide esto. Número 1, claro está, por obediencia. Y número 2, porque van a estar en el desierto y hay animales que por salubridad es más fácil de trabajar en un desierto caliente. No había refrigeradora, algo que podía traer muchos problemas con respecto a las carnes. Y número 2, algunos animales eran más fáciles de drenar la sangre, y comer la sangre del animal también era parte de la prohibición que tenía el pueblo. Así que habían animales que eran más fáciles de sacar esa sangre y ser ingeridos sin tener que ingerir la sangre. Pero de eso podemos tener una escuela dominical y explicarlo con más detalles. Pero Dios le dice a Pedro: mata y come, Pedro. Mata y come. Y me sorprende mucho la respuesta de Pedro. Es que este Pedro es tremendo, ¿verdad? ¿No les acuerda a alguien Pedro?
¿No les acuerda a alguien? Si usted no pensó en usted mismo, Dios todavía tiene que transformar muchas cosas en su corazón. ¿Ok? Versículo 14. No, Señor, dijo Pedro. No, Señor, dijo Pedro. Jamás he comido algo que nuestras leyes judías declaren impuros e inmundos. Pero la voz habló de nuevo. No llames a algo impuro si Dios lo ha hecho limpio. Y aquí yo tengo un gran problema con esta pregunta. Gramaticalmente para mí y por sentido, esta pregunta no hace sentido. Está mal escrita. O mejor dicho, está mal dicha de parte de Pedro. ¿Realmente es posible que estas dos palabras quepan en una misma oración? No, Señor. ¿Caben en una misma oración estas palabras? Si la vemos en su significado. Cuando hablamos de Señor, me gusta más la palabra en inglés, Lord. Cuando hablamos de Señor, estamos hablando que esta persona está por encima de mí, que yo le pertenezco y yo me debo a sus mandamientos y a lo que esta persona me está pidiendo que haga. ¿Ok? Particularmente cuando hablamos de Dios, cuando yo digo Señor, yo estoy sometido a su autoridad y lo que Dios diga es ley, lo que Dios diga es orden. Yo no tengo opciones de si quiero o no quiero. Yo no tengo por qué pensar si puedo o no puedo. Si Dios me dice mata y come, aunque a mí se me haga difícil, yo voy a matar y comer. Hablando de animales, por favor. Y Pedro se atreve a decir, es parte de la visión, es parte del mensaje que Dios le quiere dar a Pedro, claro está. Pero Pedro, desde su prejuicio y su concepción, se atreve a decir, no, Señor. A mí, yo hubiese preferido pero Dios, ¿acaso tú no nos prohibiste que no hiciéramos estas cosas? ¿Verdad que como que cabía mejor ahí? Pero dice, no, Señor. ¿Es Señor o no es Señor? Pues ¿cómo tú vas a decirle que no a Dios? ¿Okay? ¿Cómo tú vas a decirle que no a aquel que tú consideras tu Señor? ¿Cuántas veces Dios nos confronta? ¿Cuántas veces Dios nos revela fallas en nuestra vida? ¿Cuántas veces Dios nos da una instrucción y aunque no lo digamos, nuestra actitud es no, Señor? Por lo menos Jonás no dijo nada y trató de escaparse para otro lado, pero en su corazón él estaba diciendo no, Señor. Y nosotros muchas veces luchamos con esto y en vez de ser como Pedro, ¿verdad? Para no ser tan atrevidos, hacemos como Jonás. Pero ¿sabes qué? Estamos diciendo lo mismo. No, Señor. No quiero. No me gusta. Es que es muy difícil. No voy a poder. ¿No son esas cosas que nos decimos para tratar de escaparnos de la responsabilidad que Dios está poniendo en nuestras manos? ¿Tenía Pedro alguna opción? ¿Tenemos nosotros alguna opción ante la instrucción de nuestro Dios? ¿Realmente tenemos la oportunidad o el derecho de decir no, Señor? No solamente le bastó una vez, sino que esta visión se repitió 3 veces. Me parece que el número 3 para a Pedro lo persigue. Me negarás 3 veces, Pedro. No, jamás. Primero muerto. No, yo no lo conozco. No, yo no sé quién es ese. No, yo no soy uno de ellos. Y cantó el gallo. Pero luego Jesús, buscando que Pedro entendiera para lo que él lo había llamado, dice, Pedro, ¿me amas? 3 veces. Pedro, ¿me amas? Y las 3 veces Pedro tuvo que decir, sí, Señor, tú sabes que te amo. Pues apacienta mis ovejas. Y ahora aquí, Dios 3 veces le repite, mata y come. Y las 3 veces se dice como que no, ¿verdad?
mata y come. Pero aparentemente Pedro era como un sueño, él no estaba en control de lo que estaba pasando, aunque Pedro es un poco impulsivo, ¿verdad? Tal vez eso vino muy adentro de su corazón, como ya dijimos, de las enseñanzas que había tenido de la cultura judía. Pero vemos como entonces en Pedro todavía había esta influencia, esta impulsividad, pero al mismo tiempo vemos la gracia de Dios, vemos la paciencia de Dios, las 3 veces, tomándose el tiempo de venir ante Pedro y decirle: Pedro, no llames impuro a lo que yo he llamado puro, a lo que yo he llamado limpio. Pedro, las 3 veces Dios se toma el tiempo de prepararlo para lo que va a ocurrir. Dios pudo haber mandado a estos hombres y decirle a Pedro: ve, atiéndelos y no digas nada. No, Dios se tomó el tiempo con paciencia, con amor en preparar a este hombre. Dios se toma el tiempo y la paciencia con cada uno de nosotros de llevarnos al punto en que nosotros podamos llevar a cabo su obra, en que nosotros podamos ser obedientes, en que nosotros vivamos la vida tal y como Él nos las ha pedido que la vivamos. Pero tenemos que poner de nuestra parte. Tenemos que ser obedientes. Dios con mucha paciencia así trató a Pedro y con mucha paciencia nos trata a nosotros. Así que tenemos que confiar en Él. Y Dios entonces, luego de esta visión, corrige el pensamiento de Pedro. La respuesta de Dios a la negativa de Pedro fue: no llames impuro a lo que yo he declarado bueno o he hecho limpio. Aquí Dios está demostrando a Pedro su autoridad. Le está diciendo: yo te di la orden en aquel momento de no comer y yo la quito. Porque esa instrucción tuvo su propósito, tuvo su razón de ser. En este momento yo la quito, pero no únicamente con relación a la comida, sino a lo que ha de acontecer. Aquí Dios estaba demostrando a Pedro esa autoridad, le estaba enseñando que aquel quien con su propósito y su tiempo declaró puro, ahora lo está declarando limpio. ¿Qué podemos nosotros responder a algo como esto? Pedro no pudo decir más nada. Ok, Señor. Ok. Cuando Dios nos dice que lo que parecía imposible ahora es posible, tenemos que creerle. Cuando Dios nos dice: yo sé que esto parece imposible, pero yo te estoy pidiendo que lo lleves a cabo. No llames imposible a lo que yo puedo hacerlo posible. No digas que no se puede cuando yo digo que sí se puede. No digas que no te gusta cuando a mí me gusta. ¿Ok? Tengamos eso en mente. Sin embargo, Dios no siempre va a ser tan claro. Y esto fue lo que pasó con Pedro. Pedro se despertó de la visión y dijo: ¿y esto qué fue? ¿No les ha pasado algo así? Que Dios le pide algo, Dios le revela algo, Dios a través de su palabra le hace ver que hay cosas que cambiar en su corazón, pero realmente: Dios, tú me estás moviendo a esto, pero ¿cómo? ¿Por qué? ¿Me podrías dar una clave más? A veces pensamos que estamos jugando al colgadito, ¿no? El hangman, para descubrir la palabra. ¿Me podrías dar una clave más? A mí me ha pasado demasiadas veces. Yo sé que ustedes también. En ocasiones Dios no nos va a revelar todo de golpe, porque es un proceso. Si Dios nos revelaría todo de buenas a primeras, ¿sabes qué? Yo me hubiese asustado hace tiempo y hubiese corrido. Dice: Dios, allá tú me quieres llevar. No, eso parece, no. Imagínate si Dios hubiese revelado desde que Dios llamó a sus discípulos diciéndole: miren, síganme, que mañana van a morir crucificados boca abajo. ¿Qué hubiese dicho Pedro? Ni se hubiese montado. No hubiese seguido a Jesús. Jesús fue revelándole poco a poco quién Él era, en qué consistía seguirle y en qué lo que iba a significar a largo plazo el hecho de que ellos sirvieran a Jesús. Pero ellos no supieron eso, no recibieron toda la información, sino hasta luego que Jesús muere en la cruz, que Jesús resucita y se les revela nuevamente y les habla de lo que ha de acontecer. Pero Dios no les da toda la información de golpe.
Dios nos va guiando, Dios nos va presentando en su palabra, nos va revelando qué cosas tenemos que ir cambiando, nos va revelando hacia dónde quiere que caminemos, qué quiere que hagamos. Y poco a poco nos va haciendo más claro en qué consiste caminar y servir a Él. Él nos da solamente una imagen general. Por ejemplo, lo más importante es que Cristo murió en la cruz por nuestros pecados. Y al final del cuento, que Cristo va a venir por aquellos que han sido salvos. Pero lo que pasa entre medio, nada más sabemos que mientras Él viene tenemos que predicar el Evangelio. Tenemos que pasar el mensaje de salvación. Que no va a ser fácil, que nos van a perseguir, que nos van a hacer pasar por locos. Pero mientras le sirvamos a Él, estamos haciendo lo que tenemos que hacer. ¿Cómo va a ser ese servicio? ¿A qué personas Él quiere que alcancemos? Eso Él nos lo va revelando poco a poco. Así que tenemos que confiar en el Señor. Aunque Dios no le haya revelado su plan completo, confíe en Él. Camine, sea obediente. Dios llevó a través de este proceso a varios personajes en la Biblia. A Moisés: sacarás a mi pueblo de Egipto. Dios, pero es que el faraón no los va a dejar ir. Ve y di que yo te envío. ¿Sabía Moisés de todas las plagas de antemano? No. En cada plaga Dios le dijo que ahora vas a ir y le vas a decir que el río se convertirá en sangre. Y ahora vas a ir y vas a decir que esto va a ocurrir. Cada plaga fue revelada al momento a Moisés. No se la reveló de antemano. Tenemos a José, ¿verdad? El del Antiguo Testamento. El hijo de Jacob. Dios le dio unas visiones donde se veía a él reinando, se veía a él al poder, pero él no lo sabía del todo. Y luego se metieron en un gran problema porque se puso a compartirla, ¿verdad? Muy temprano, ustedes me van a servir a mí. Entonces ahí empezó todo el problema. Pero si José hubiese sabido por dónde él iba a caminar, de buenas a primeras se hubiese escondido en el pozo él solito, sin ayuda de sus hermanos. Tenemos a José y a María. Dios nada más le dijo: vas a concebir un hijo, no de hombre, sino mío. Dios mío, pero ¿cómo va a ser eso? Ellos no sabían exactamente cómo iba a transcurrir todo, pero ellos confiaron en el Señor y se dejaron usar por Dios. Así que Dios quiere enseñarnos. Dios, a través de su revelación, a través del poco a poco, de ese proceso del poco a poco, Dios quiere hacer varias cosas. Número uno, que conozcamos más de Él. Que en la experiencia, que en el caminar, cómo lo conozcamos mejor, de su carácter. Número dos, que aprendamos a confiar en Él. Que aunque no tenemos toda la información, podemos caminar confiados porque Él va a obrar, va a ir obrando a nuestro alrededor y vamos a aprender a confiar en Él. Número tres, a depender de Él. No es fácil caminar, ¿verdad?, confiando en el Señor. Porque a veces pensamos que vamos a ciegas. Pero Dios no va a dejar que nuestro pie tropiece. Dios no va a dejar que nuestro pie caiga. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas Él es ese faro que nos alumbra y vamos a poder seguir aun cuando pensemos que no entendemos o estamos a ciegas. Y número 4, su voluntad nos va a transformar. En ese proceso, cuando la voluntad de Dios se cumpla, vamos a ver que no fuimos el mismo de hace 2 años, hace 3 años, de hace 4 años. Vamos a ver que Dios ha hecho en nosotros algo maravilloso, algo hermoso. Y no para sentirnos orgullosos, sino como hacía Pablo constantemente: aquel era yo, pero mira a donde Dios me ha traído. Él puede hacer lo mismo con cada uno de ustedes. Así que al momento que Pedro se preguntó: ¿qué es lo que ocurre aquí? ¿Qué es esto, Dios? ¿Qué es lo que tú me acabas de hablar en esta visión? Al instante tocan a la puerta y el Espíritu Santo los dirige a Pedro a atender la puerta. Y eso lo vemos en el versículo 20. El Espíritu Santo le dijo a Pedro: levántate, baja y vete con ellos sin titubear. No te preocupes, porque yo los he enviado. Ahí el Espíritu Santo le da un poquito más de instrucciones.
y dice, baja y recíbelos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro bajó y dijo, yo soy el hombre que ustedes buscan. ¿Por qué me han venido? ¿Por qué han venido? Y ellos dijeron, nos envió Cornelio, un oficial romano. Es un hombre devoto y temeroso de Dios, muy respetado por los judíos. Un ángel se le apareció y le dio instrucciones para que vayas a su casa a fin de que él pueda escuchar tu mensaje. Entonces Pedro invitó a los hombres a quedarse para pasar la noche. Aquel que no tenía que ver nada con los gentiles entendió que Dios lo estaba dirigiendo a algo, y sin entenderlo completamente, lo vamos a ver la semana que viene, sin entenderlo completamente, él rompió con la primera regla. Los judíos no podían convivir en la misma casa con gentiles. Pero aquí Pedro está invitando a estos hombres a pasar la noche en esta casa, a servirles, a darles comida, alojamiento, para luego partir a la casa de Cornelio. Vemos cómo ya Dios ha ido cambiando esta percepción de Pedro. No la entiende del todo. Todavía hay un poco de prejuicio en su corazón, lo vamos a ver la semana que viene, pero es obediente al llamado de Dios. Así que Dios nos impulsa a orar. Cuando Dios quiere llevar su palabra, Él nos va a impulsar a orar. Él nos va a revelar su plan y Él nos va a corregir para que podamos llevarlo a cabo. Y en esta mañana yo quiero dar la oportunidad. Si tú todavía no conoces a Cristo Jesús, Dios quiere corregir tu vida. Dios quiere llevarte a orar y quiere revelarte su plan. Y su gran plan es que Él envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario, para que cuando en ese derramar de su sangre nos pudiese pagar el precio de muerte que era nuestro. Era nuestra condena. Jesús la tomó en sí. Pero no solamente murió, sino que resucitó para que darnos testimonio de que Él tiene el poder sobre la muerte y que a través de Él podemos recibir la vida eterna. Y Dios quiere corregir el rumbo de tu vida. Dios quiere que en vez de ir a la muerte, en vez de que tu destino sea muerte, Él quiere que tu destino sea vida eterna. Pero tienes que creer en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Así que si tú todavía no has recibido al Señor como Salvador en tu vida, por favor, ahí donde estás, puedes levantar tu mano, podemos orar por ti. Si alguien nos está escuchando, nos está viendo por las cámaras, también nos puede escribir. Puede poner un número de teléfono o alguna manera en que nos podamos comunicar y hablar un poquito más de esto. Pero Dios quiere corregir el rumbo de tu vida para darte salvación y vida eterna. Pero si tú ya has creído en Cristo Jesús, quiero que sepas que todavía hay cosas que corregir en tu corazón. Todavía Dios te quiere revelar más y más de su plan, porque Él quiere incluirte a ese plan. Y Dios quiere llevarte a esa oración para de esa manera revelarte de sus propósitos. Así que medita en esto. Y mientras cantamos, alabamos al Señor por medio de más música y adoramos a Dios por medio de las ofrendas, medita en eso y ven ante la presencia del Señor. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Creo en ti, Jesús, en lo que harás de mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás de mí. Hermano, gracias Señor porque tú nos alcanzas,
Tú te revelas a nuestra vida, Señor, y lo organizas todo de una manera perfecta para que tu palabra llegue a nosotros, Padre. Padre, llénanos de esa necesidad de orar, de venir ante tu presencia, Señor, de venir y recibir, Padre, de tu guía, de la revelación de tu plan, de tus propósitos en esta tierra, Señor. Y que, Padre, aunque no lo entendamos todo, que podamos responder con fe, Señor, y entender que tú estás corrigiendo nuestra vida, estás corrigiendo nuestro corazón, estás corrigiendo nuestros pensamientos, Padre, para alinearlos contigo y llevar a cabo tu voluntad. Gracias, Padre, por esta iglesia. Gracias por los hermanos que nos han escuchado y nos han visto hoy por medio de las redes sociales, Señor. Que ahí donde están tú también les alcances, que tu Espíritu Santo esté con ellos y reciban palabra y dirección tuya, Padre. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén.